Bueno, vamos a aprender ahora del doctor Kim sobre cómo el agua hidrogenada, rica en hidrógeno, funciona. Walter Kim es el inventor del sistema de agua hidrogenada. Eh, Tiene un doctorado en ciencia de alimentos y de biotecnología y un doctorado en ingeniería mecánica de la Sociedad Médica de Corea y también del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología. Es el autor de Miracle Molecular Structures of Waters, un libro, Water Physiology and Health. Por favor, démosle la bienvenida. Walter, y bienvenidos a esta convención global de Niken 2021. Hoy quiero presentarles un tipo de agua muy especial, que es este agua de hidrógeno o agua hidrogenada, donde tenemos agua con hidrógeno disuelto en ella, que se presenta como un antioxidante ideal para cambiar el paradigma de la salud. Aprendí sobre el agua rica en hidrógeno de Japón hace unos 10 años. En ese momento eh, aprendí de estos efectos sorprendentes sobre la base de los estudios de varios expertos. Esto era bastante importante para mí. Yo investigaba ya, 30 años llevaba en el mundo del agua y fue cuando empecé a estudiar el agua funcional, como pueden ver en la portada de este estudio. De hecho, esto fue la investigación para mi tesis en la universidad. Era un estudio del efecto de la salud médica del agua funcional, como se le dice. Entonces, mi primer tema es bastante complicado, pero la solución es muy sencilla, como muchas cosas en la vida, porque las personas se mueren. La muerte no significa que ya no haya células activas y que se muere. ¿Por qué se convierte en algo inactivo? ¿Por qué muere más allá de la apoptosis? Porque por un lado es la edad avanzada y por otro es la oxidación celular del cuerpo, BCO en inglés. Uno no puede evitar envejecer como yo, pero ¿qué pasa con el BCO, con oxidación sanguínea? Bueno, nosotros podemos evitarlo o retrasarla. Al menos entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, tenemos 100 millones de células que mueren por minuto. Entonces, las células saludables y las no saludables que están allí en nuestras vidas. Nuestro cuerpo se compone de dos tipos de células principales. Estas son células jóvenes y añosas, las que están bajo apoptosis, a muerte celular, y las que están dañadas en nuestro cuerpo en el mismo momento. Entonces, ¿qué es BCO? ¿Qué es esta oxidación de estas células y cómo destruye las células? Como ustedes pueden ver en esta gráfica, tenemos las células normales, estas azules, si quieren, bastante claras, con un núcleo que se ve aquí, pero en el caso de aquellas que son anormales o aquellas que tenemos con daño por oxidación, tenemos una irregular porque están dañadas por la oxidación. Entonces, ¿por qué sucede esto? La respuesta es la oxidación. La oxidación es cuando algo se ha dañado o ha sido destruido por el oxígeno, así como se pudren los vegetales, las hortalizas, o se oxida el hierro. Y esto vemos los radicales libres que también son parte del proceso. Entonces nosotros siempre vivimos a través de la oxidación del cuerpo humano. La oxidación significa la destrucción y la muerte o la apoptosis celular de aquellas especies oxígeno-receptivas. El ROS se origina en la mitocondria celular
Y los procesos es muy similar a cómo los automóviles utilizan combustible en sus motores. El combustible y el oxígeno entra para que se produzca en la cámara de combustión una combustión. No obstante, los automóviles tienen un gas de escape después de este proceso de combustión y esto es altamente dañino para las personas. Como ustedes pueden ver en la lámina, en sus pantallas, las plantas eléctricas producen energías, pero también uno de los productos de desecho es este gas que es altamente dañino. Entonces, en la mitocondria produce energía utilizando el oxígeno que es inhalado y los nutrientes que entran en el bolo alimenticio. Pero parte de este oxígeno se combustiona, si lo quieren ver así, a RUS, que esto es altamente dañino para las especies. Entonces, durante el proceso de generación de energía. Entonces, ¿sabían ustedes que existen 4 tipos de radicales libres en nuestro cuerpo? Esto es un proceso que no tiene pausa cuando uno está respirando toda nuestra vida. Entonces, tenemos 4 tipos de radicales libres y el más dañino y peligroso es el ROS, otra vez, que es esta especies de oxígeno reactivas. Es el más tóxico, es el más reactivo. Por supuesto que el ROS también lleva a cabo importantes tareas dentro de nuestra economía humana, dentro de nuestro cuerpo, como parte de la habilidad de defensa inmune. El ROS es el principal problema que daña los vasos sanguíneos y que causa enfermedades crónicas. Entonces, el ROS tóxico es una de las principales causas de las enfermedades y trastornos en adultos. Entonces, nuestro cuerpo tiene los capilares sanguíneos, como nosotros podemos ver en esta angioscopía, microangioscopía, con una sonda micro y vemos los lípidos y las células que hacen que esto se torne en peróxido lípido a través de la oxidación y del ROS tóxico. El peróxido lípido, ¿no?, que se inclina a causar el taponamiento de los vasos sanguíneos debido a su viscosidad y esto mata o daña otras células en la misma zona. Entonces, pensemos en lo siguiente. Eh, ¿Tiene nuestro cuerpo alguna defensa contra el ROS? Bueno, de hecho, sí lo tiene, porque nuestros cuerpos son muy inteligentes, la biología es muy inteligente y tiene un sistema de defensa bastante robusto y bastante fuerte, y son los SOD, no sé si lo han escuchado, pero son otros antioxidantes fuertes, como la glutationa, que puede eliminar los ROS. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo no puede generar suficientes de estas sustancias para luchar contra el ROS y por eso nosotros nos volvemos menos activos. Ahora, con la tecnología que tenemos aquí, se descubre que esto se puede meter dentro del agua. O sea, una de las razones por las cuales el ROS se convierte en agua es porque al igual que un automóvil alimentado por hidrógeno, el ROS se convierte en agua y desaparece cuando se combina con hidrógeno. En este proceso, entonces decimos, y dijimos, bueno, ¿podemos entonces manejar y controlar el ROS? Claro que sí. Con ciertos agentes, si estos agentes pueden donar electrones al ROS, esta sería una de las mejores soluciones. Entonces, ¿quién puede convertirse en ese tipo de donante de electrones? Bueno, el hidrógeno, porque el hidrógeno es el más seguro desde el punto de vista de donación de electrodos a la presencia de ROS. Ustedes pueden ver la fórmula. Nosotros tenemos 2 moléculas de hidroxil, radicales de hidroxil, es decir, de O2, que están en un ligando a una molécula de hidrógeno, además de 2 moléculas de agua, que son las que se combinan. Entonces, tenemos estas 2 moléculas.
Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es todo. Es muy sencillo, ¿eh? Fíjense entonces ahora de la mejor manera en una representación gráfica aquí. Imagínense que tenemos un pequeño átomo. Aquí esto se disuelve en hidrógeno. El hidrógeno se puede disolver y tiene un solo electrón, como lo ven en la representación de izquierda a derecha, en los círculos que tienes. El hidrógeno, su átomo, tiene solamente un electrón. Entonces, por eso el hidrógeno tiene un número de uno. Entonces, el ROS, estas especies oxígeno reactivas, les falta, ¿no? Porque pierden uno, entonces necesitan otro electrón para convertirse en algo estable, para estabilizar, para llegar a un estado de estabilidad. Entonces, si se combinan, el hidrógeno podrá donar uno de los electrones a los ROS. Entonces el ROS se convierte de repente en un elemento estabilizado con oxígeno estabilizado, lo cual no hace daño a nuestro cuerpo. Entonces, si uno bebe agua rica en hidrógeno, los átomos de hidrógenos, eh, a través del ligando, cuando suelten el electrodo, se produce el ligando junto con la molécula en los ROS. Esto está ubicado en cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, este diagrama muestra cómo los átomos de hidrógeno se convierten, cómo donan y luego estabilizan el ROS y luego se convierten en agua. Entonces, y así cambia a un agua estabilizada. Bien, bueno, una vez que sabemos esto y comprendemos por qué los doctores y el Sistema Nacional de Salud y de Investigación enfatiza que haya una ingesta de frutas frescas, de hortalizas, de vegetales para todos los pacientes. Y también de agua con hidrógeno o de cápsulas que se venden ya en el mercado para activar esto. Y también es cierto que es más complicado hacer la ingesta de estas cápsulas ricas en hidrógeno todos los días. Además que el costo es bastante elevado. Entonces, es uno de los problemas que tenemos. Por otro lado, yo creo que el agua rica en hidrógeno es una de las mejores y soluciones, una de las más seguras, si uno lo puede tener. Entonces yo inmediatamente dije, bueno, ¿hay alguna forma de fácil y conveniente de hacerlo para que las personas siempre puedan tener frutas frescas, hortalizas, vegetales, frutos secos? Que todos sabemos que tienen muchos antioxidantes, pero eso es fácil. Ahora, ¿alguna forma fácil de obtener este tipo de agua? Eh, pues la verdad que no, porque el costo es muy alto. Y dijimos, bueno, ahora que entendemos cómo sacamos a los ROS y por qué son importantes este equilibrio, tenemos que ver cuál es nuestro nivel de ORP. Y cuando digo ORP, bueno, el agua rica en hidrógeno es el antioxidante más importante cuando se miden los niveles de ORP. Esto es el potencial de reducción de oxidación, el ORP. Entonces, ¿no? Cuanto más positivo, más grande el número, pues peor para nuestra salud es, como ven ustedes en la tabla que nosotros tenemos aquí. Y para ilustrarlo, fíjense ustedes en estos productos en el mercado. La Coca-Cola, 500, agua de la llave, del grifo, del caño, 300, agua potable de 300 a 200 con un purificador de agua, el agua embotellada más o menos 200 y el té verde más o menos 100. Cero es neutral, es justo para su información, como les decía, ¿cuál es
el ORP de nuestro plasma, o sea, del fluido corporal que nosotros tenemos. Bueno, nosotros generalmente nos movemos entre un 0 y -70, pero a medida que entramos en la adultez y después somos personas más añosas, subimos hasta un 100 aproximadamente. Entonces, para darse cuenta, de 0 a -100 para las frutas, las hortalizas también, el el betacaroteno, que es un agente antioxidante extremadamente fuerte, más o menos se mueve entre -100 y -200, dependiendo de su presentación y potencia, y pueden encontrar algunos de estos productos en el mercado, eh, que son estos ionizadores alcalinos, pero son muy caros, son un suplemento muy caro. Y ahí estamos hablando de -200 a -300. Y han escuchado que hay, se dice, ¿no? En muchos lugares que hay agua milagrosa, como la de Vilcabamba en Ecuador y en algunos otros lugares. Estas aguas milagrosas en realidad son manantiales, en la napa de agua, y que con un pozo son extraídas hacia afuera. Entonces, este es el último tema en la charla de hoy y es nuestro dispositivo, lo que nos trae hoy aquí, el Pydrogen, pues estamos en -400. Entonces ahora entienden perfectamente por qué en el caso de los niveles negativos, esto significa que tenemos muchos electrones listos para donar y para ligarse a los ORS y estabilizarlos. ¿Cómo se conecta todo esto con el agua que disfrutas bebiendo día a día? Si pudieses disolver el hidrógeno al agua alcalina purificada, es una combinación genial. Sería una combinación, sería el cóctel perfecto, si me permite. Y yo les puedo prometer a ustedes que estarían bebiendo la mejor agua del mundo, si lo pudiésemos hacer así. Entonces, cuando tenemos Waterfall, PyWater y Optimizer, bueno, las aguas alcalinas obviamente ayudan al cuerpo a que se alcalinice o se neutralice, y si tiene un nivel bajo de ORP, del potencial oxidativo, pues se compara el agua, para que ustedes tengan en cuenta. La comida más acídica, estamos hablando de 3,0 a 6,8 de pH. Las bebidas carbonatadas de 2,5 a 3,0, altamente acídicas. Eh, y bueno, yo creo que muchos disfruten un poquito de café. El café tiene un potencial oxidativo que va entre un 5,5 a 5, perdón, 5,0 a 5,5, y muchos que utilizan un purificador de agua eh, para la filtración. eh, Estamos hablando de niveles de pH un poco así, que es 4,5 a 6,0. Entonces, nuestro producto, o sea, Waterfall, PyWater y Optimizer, producen agua alcalina con un potencial de antioxidación. eh, entonces, ¿cuál es el beneficio del Pydrogen? Del Pydrogen, el agua rica en hidrógeno, pues muestra un poder antioxidativo de entre 350 y 450 veces mejor si lo comparamos al agua ordinaria. Y esa es una de las más grandes diferencias. Entonces, estoy muy contento de introducir este tipo de información científica aquí. Son expertos sobre hidrógeno y sobre agua con hidrógeno. Véanlos aquí. Hay más de 100 estudios que han sido publicados en diferentes ámbitos. Aproximadamente se publica esa cantidad anualmente. Y en este momento, en total, debe haber sí, unos 700 tratados científicos. El hidrógeno ya se utiliza como combustible para automóviles, para cohetes,
y yo creo que eventualmente año a año veremos mayor transformación de motor a combustión alimentado por combustible tradicional fósil hacia el hidrógeno. Y esto puede resolver ese mismo hidrógeno el problema del envejecimiento, de la enfermedad en el cuerpo humano. Em, Entre estos papers, entre estos tratados de investigación, sobre todo, porque hay tantos, quiero presentar las cuestiones más importantes. El primero fue algo que fue publicado en Fox News, que el agua hidrogenada, llamémoslo el agua de hidrógeno, y dicen, bueno, ¿cuál es la verdad sobre esto? Time también publicó un artículo que titulaba ¿Es el agua con hidrógeno de verdad buena para ti? También en la revista El, ¿por qué deberíamos beber el agua con hidrógeno? Y en la parte inferior, que vemos a bottom line, deberíamos estar bebiendo agua con hidrógeno y la Universidad Johns Hopkins, que publica el resumen de una investigación respecto de los de los ROS y de la mitocondria. Entonces, los estudios han demostrado una y otra vez que el agua rica en hidrógeno puede proveer una recuperación más rápida, a ayudar al control del peso y masa corporal, a que te sientas mejor y tengas. Y eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme escuchado y bueno, si hay alguna otra oportunidad, pues puedo compartir más con todos ustedes. Espero eh, que todos ustedes, sus familias, sus seres queridos se mantengan saludables en medio de esta epidemia del COVID. Bien, saludos a todos. Los beneficios del agua con hidrógeno con este sistema PyMag Hydrogen de Niken desde noviembre 2021 para América del Norte y Canadá, en Europa desde diciembre del año en curso y en América Latina, aquí tienen las fechas: México, Guatemala, Salvador, noviembre 2021, ya en Colombia y en Ecuador, Perú, Chile, Panamá y Costa Rica, como pueden verlos ustedes aquí. Así que atentos con ello.